el caso de si nos pregunta observacional, ¿qué tendríamos que responder? Es observacional porque Primero intervenir los resultados. Y en la parte de resúmenes, seguía del documental, pero eso ya no, ¿verdad? ¿en serio? Pero lo habíamos quitado de todo. Qué huevada. No, más bien está observación analítico, longitudinal, retrospectivo, cuantitativo, no está documental, me has hecho hasta... Más arriba está, ¿Dónde? más arribita de eso. Más arriba, güey. No sé, pero en algún lugar de ahí. Ahí está. ¿Dónde? Retrospectivo. Arriba. Este análisis de estudio documental de diferentes investigaciones experimentales. Oh, cierto, este documental. Qué bacana, ya. No espero el documento. Y si nos dice por qué, también puede ser porque estamos en artículos, documentos. Ya, es analítico porque hemos analizado los diferentes estudios o resultados, sus resultados de los diferentes estudios. Es longitudinal porque se ha dado en diferentes tiempos. Es retrospectivo. No, porque se da en un determinado tiempo, y es retrospectivo porque estamos yendo hacia atrás, no hacia adelante. O sea, años atrás. Ya. Okay. Longitudinal porque está en un determinado tiempo, y retrospectivo porque los documentos son de años. Esto se ha metodizado a través de un metaanálisis. El metaanálisis es el método, ¿no? Para analizar y luego sintetizar datos de múltiples investigaciones. El método inductivo-deductivo, memorización, pero es como que la relación de que hay cosas que no pueden ir separadas, por ejemplo, la evolución de la estancia hospitalaria de la sintomatología, digamos, o la estancia hospitalaria con la gravedad sintomática. Van juntos. Después el método analítico sintético. Esto es lo que hemos separado, o sea, lo que hemos dividido los artículos en sus partes para luego sacar conclusiones. Es analítico observacional, se establecieron bases para la descomposición de estudio de administración de soluciones, tipologías y cuáles son los efectos esperados. Se determinó los indicadores, ya sabemos cuáles son los tres o variables entre los diferentes trabajos para establecer los criterios de cuantificación uniforme mediante un cuadro de variables. El método estadístico, así la construcción de sus tablas en Excel y la ponderación de estos, ¿no? Esto ya es un poco más de teoría. Si les pregunta qué es revisión, todo esto va en tipo de estudio. El metaanálisis es un método. La revisión sistemática es, ¿qué es? No me acuerdo qué era. Pero ahí está. Si ese era un método, ¿esto qué era? Pero dice es la evaluación ordenada y explícita de la literatura a partir de una pregunta clara de investigación.
Procedimiento de recolección de datos. Primeramente habíamos encontrado 10 artículos, los cuales nos sirven para la construcción de las bases, ¿no? ¿De dónde hemos sacado? De Cielo, de Cochrane, de Medline, de Google Académico, sobre todo de Google Académico, yo pienso todos, y publicados entre el 2013 y 2019. Nuestros artículos tuvieron el tema principal, la eficacia del uso de la solución al 3% versus el 9% en la evolución con los lactantes. Según nuestros criterios de inclusión, de exclusión, aquellos que nos dieron una buena población y datos cualitativos y cuantitativos para la formación de nuestro marco teórico y de nuestros resultados. Las palabras claves. Aquí lo habíamos agregado estancia hospitalaria, ¿no? De las que ya había desde un principio. La técnica de análisis de datos, una revisión sistémica conforma por una elaboración de una tabla de extracción de datos. Es esa tabla larga que hicimos a principios, de cada uno un artículo, con los datos principales de cada uno de los artículos seccionados, evaluar los artículos para la comparación de los puntos y características que concuerdan y los puntos en los que existe la discrepancia entre artículos seleccionados. Además, de acuerdo a los criterios técnicos preestablecidos, se estableció una evaluación crítica e intensa del artículo, llevándonos a la selección para la comparación. Y nuestra principal fuente de evaluación crítica, por si acaso si el doctor, por si nos pregunta, el evaluado. ¿Ya? Aspectos éticos, esto. No hemos hecho nada, no hemos alterado ningún resultado, entonces todo bien. Marco teórico, esto ya, bueno, tienen que memorizarse cada uno, como les digo, si les pregunta, porque si acaso, ¿qué es la bronquiolitis? ¿En cuál es su incidencia? ¿En quién se da más? Su etiopatogenia, ¿cuál es el virus principal? ¿Cuáles son los otros virus? Después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no? Según los diferentes los factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis o para aumentar la severidad, porque de todo esto, o sea, si bien aquí en el marco teórico podemos encontrar el por qué, digamos, ¿no? Tal vez no ha resultado en algunos porque ha sido prematuro o algo así, digamos, ¿no? O sea, pero eso es teóricamente. La lactancia materna, una deficiencia, enfermedades cardiopulmonares, además. ¿Cuál es la etiología más frecuente? La duración. Después, ¿qué más? El cuadro clínico, por ejemplo, nos puede preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Y en base a esto también está el cuadro de severidad, ¿no? O sea, y el cuadro de severidad tampoco es inventado, sino que está en la mayoría de todos los artículos y concuerdan, digamos, ¿no? El diagnóstico, mediante qué se hace el diagnóstico, la clínica, el examen físico, que se encuentra, que no, por si acaso. Todo eso igual está relacionado con la severidad clínica, por si nos preguntan la gravedad clínica. Los exámenes auxiliares, dice que generalmente no existen, dice, ¿no? No hay certeza diagnóstico. Eso también es como que podría ser una observación, una recomendación, pero no lo hemos notado. Radiografía de tórax y todo eso tenemos que memorizarnos porque en base a todo eso está, como les digo, las conclusiones, los criterios diagnósticos, por ejemplo. O sea, esto no es dado, sino que están en los estudios y ahí nos dice cuáles son los criterios diagnósticos que nos pueden llevar, como dice aquí, no hay un diagnóstico auxiliar que nos dé un diagnóstico de certeza, digamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que el niño tiene bronquiolitis? Entonces, son estas, ¿no? Si nos pregunta, aquí está el score de severidad, es el score de Woods-Donnes,
modificada por Ferrer, o sea, nos dice que hay muchas, nos explica cuáles, pero la que más se utiliza es la de Woods-Donez, modificada por Ferres, donde aquí nos dice que evalúa, que no, digamos, no nos dice que incluso tiene una deficiencia, nos dice que no, si bien calcula la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, no lo hace según la edad o según, claro, según la edad, ¿no? Del paciente, entonces eso también. Eh, esto es lo que les decía, ¿no? Lo clasifica, miren, incluso es del 1 al 3, ni siquiera es del 1 al 3, así yo me he soñado, ¿ves? Entonces ahí lo clasifican y te dicen, ¿no? De cuánto al cuánto va aquí. Nos dice que del 1 al 3 es moderada, del 4 al 7 es, perdón, es moderada del 4 al 7 y es grave del 8 al 14, ¿verdad? Entonces, todo eso va sumando. Después, el diagnóstico diferencial, con qué entidades, en caso de que nos pregunte. Todo esto nosotros ya no lo realizamos porque no estamos tratando con pacientes, ¿no ven? Solamente estamos viendo los documentos y según esos documentos lo que ellos han encontrado. El diagnóstico diferencial, cuáles son los criterios de hospitalización del paciente, ¿no? O sea, porque como hemos sacado la gravedad clínica al primer día, por ejemplo, o sea, dice que se le administra la solución hipertónica en el estudio y a las pocas horas se va y se convierte en paciente ambulatorio, ¿verdad? Entonces, eso también nos da a ver que ha habido una mejoría y cuáles son aquellos pacientes que no han mejorado y han entrado a un tratamiento mayor a un día, o sea, a la administración de 3. Y si revisan los documentos, perdón, toditos casi evalúan al primer día, al segundo día, al tercer día, digamos, cuándo ha sido eficaz. Y si ha sido menos, algunos te dicen, ha llegado a 5 días, a 5 punto tantos, algunos hasta 12. Entonces eso ya depende del trabajo, ¿ya? ¿Qué comorbilidades? Los criterios de ingreso a unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Porque igual, como les digo, hay esos pacientes que sobrepasan estos mayor a 5.9 días, según algunos estudios. Entonces dice que ya es, o sea, criterio para entrar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque necesita oxígeno constante. Eso también se ve en la evolución, porque nosotros vaya qué día, digamos, ¿no? ¿En qué día? Al día 1, al día 2, al día 3, igual, ¿no? Las complicaciones, ¿qué complicaciones se pueden dar? Esto ya un poquito de memorización, como les digo, el marco teórico. ¿Qué pronóstico tienen los pacientes? Dice que generalmente salen rápido, ¿no? O sea, no es una evolución, al menos de que se complique, como les digo, y entre en la unidad de terapia de cuidados intensivos, no es, digamos, la mayoría. Y según los cálculos que hemos hecho en el estudio, también se ve que es de 2 a 4 días, menor a 2 días, menor a eso, digamos, ¿no? Menor a 2 días. Entonces, ahí va su pronóstico, ¿no? Y algunos que están hospitalizados, sí, digamos que tienen un pronóstico grave, pero todo eso ya como días de memoria y revisando un poquito los artículos. La prevención, ¿qué se puede hacer? Esto no, la verdad no me sé mucho, pero memorícenlo por si nos pregunta. O que esto, como les digo, es teoría. Manejo y tratamiento, o sea, nos da qué se debe hacer en una primera instancia con el niño. O sea, nos dice que se le hidrata. Esto puede ser con una solución también le administra y esto puede ser suficiente para que el niño se vaya, ¿no? Y entonces. Eso no nos va a observar, que primero la hidratación. Disminuido la gravedad. El ya, nos dice el oxígeno. Después nos dice otras cosas, nos dice el uso de broncodilatadores. También se utiliza, como les había dicho, esto de la solución hipertónica no va sola, nunca va a ir sola.
Entonces eso también es importante señalar, ¿ya? Eh, entonces ahí nos dice con broncodilatadores, los corticoides, también nos menciona, nos habla sobre la fisioterapia respiratoria, nos dice que la fisioterapia respiratoria no es recomendable, no tiene ningún beneficio significativo, tampoco en la duración de estancia hospitalaria, ni en la administración de oxígeno. Después el uso de antibióticos para las infecciones, uso de antivirales, ¿no? Y aquí entra el uso o administración de la solución salina fisiológica. Nos dice cómo, qué es, osmolaridad, qué onda, todo lo que decían a un principio que nos puede preguntar y debemos saber. Hasta aquí. También de la solución salina hipertónica. Entonces nos dice que de una forma de aumenta el aclaramiento mucociliar, mucho, digamos, no dice mucho de cómo. Eso aquí nos da unas cuantas pautas, como les decía, de cómo actúa la solución hipertónica, incluso nos dice al 3, al 5 y al 7%, nos dice, de los dos. Mira, esos detallitos hay que memorizarse, igual a la GIS le dije, esa vez que está y les mando captura sobre esto, ¿no? Porque aquí también nos habla sobre que en un metaanálisis se habla de la efectividad de la solución salina hipertónica en la mejoría de los pacientes con bronquiolitis, además de disminuir los días de estancia hospitalaria. Entonces todo eso también nos ayuda a solventar todo lo que está, ¿no? Más o menos. De estancia hospitalaria, aquí nos habla lo que te decía, miren, nos dice que con la solución fisiológica es un estándar, tiene un promedio de 4.9 a 2.3, administra eso. Después dice moderada, en diversos autores consideran que el tiempo promedio es de 3 a 5 días, un estimado, una media es de 4.9, determinantes de la solución, estancia significativa, virulencia y todo eso. Dime. Pásalo eso, porque eso tenemos que sí o sí leerlo. Ahorita vamos a perder tiempo nomás. Pásalo y vas a ver. No ve. Porque eso sí o sí Eso hay sí que o sí leerlo. Son los de los artículos. Solamente es para que entiendan que en uno nos dice 4 puntos tantos, en otro nos dice 3 puntos tantos, entonces de ahí se ha sacado la media, digamos, para nuestro indicador, ya de 2 a 4 días. ¿Ya? La alta hospitalaria, igual tienen que leerlo, les dicen cuánto es, algunos en cuántos, según la edad, aquí nos habla sobre la saturación de oxígeno, todo está en relación, pues al día 1, al día 2, al día 3 de administración de la solución hipertónica. Definición de términos básicos y los resultados. Bueno, entonces, anterior ya lo habíamos hecho rapidito, entonces ahora vamos a tratar de hacerlo más rápido. Entonces nos dicen en relación a esto de determinar, se han escogido 5 artículos, ¿no? Que nos han dado parámetros específicos, ¿no? Donde la estancia hospitalaria hemos medido en menor a 2 días, estos son nuestros grupos, se podría decir, nuestras categorías de 2 a 4 días y mayor a 2 días, mayor a 4 días. Eso puede, tal vez no nos damos un límite o no se ha puesto también un límite, ¿ya? Entonces nos dice la gravedad, similitud, ya les he dicho, ¿no? La escala de Woods-Dones, modificada por Ferrer, que lo clasifica en leve, moderado y grave según su puntuación. En la evaluación del factor se puede evidenciar que a través de una comparación entre el tiempo de reacción que tuvieron ambas soluciones infantes, siendo una respuesta de saturación de oxígeno y la regulación de temporalidad en el parámetro de comparación entre ambas soluciones. O sea que no nos da, digamos, un resultado en ningún artículo
donde nos dice tanto por ciento ha evolucionado así, o tanto por ciento ha evolucionado así, ¿no? Nos dice que en base a los criterios de estancia hospitalaria y a la administración de oxígeno, o sea, el tiempo de administración de oxígeno es la evolución. O sea, ya bien, si sea, como les digo, al primer día, al segundo día, al tercer día, o ya cuando están en unidad de cuidados intensivos, o sea, a más, ¿no? Entonces, lo que he hecho primero es lo que he averiguado que esto se llama una tabla de cota, ¿ya? Por si nos pregunta qué es esto, es una tabla de cota, ¿Habla de qué? ¿ya? Que sirve para de cota, Cota. está igual, así. A ver, escribirlo, Isito. Cota. COTA, así, cota, A ver, o de acotación también, ¿ya? Entonces, eso es lo que he podido ver. Entonces, como ya tienen el chanchullo y un poquito ya le he puesto de colores, entonces sabemos que los indicadores de estancia hospitalaria son de menos a 2 días, de 2 a 4 días, mayor y de mayor a 4 días. Ahorita, la verdad, me da flojera leer los artículos, eso ya tienen que hacerlo, pero lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Aquí ya se los he puesto los porcentajes, se los he puesto todo. Entonces, vamos con el primer artículo. El primer artículo es de Lei Jin-sang, ¿ya? El primer artículo de Lei Jin-sang, bueno, ya tienen que ver eso, como les digo, qué es, de qué más o menos se trata, pero es sobre la solución salina hipertónica en la vía nebulosa efectiva en la seguridad de los lactantes con bronquiolitis. Entonces, lo que yo les voy a decir que su población de estudio total de esto ha sido de 4.195 pacientes, ya en el estudio 1. De estos, los que han sido administrados con una solución fisiológica han sido 1.973 pacientes. Esto equivale en una frecuencia relativa, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa, en una frecuencia relativa al 43.03%. Y los que han sido tratados en el estudio 1 con la solución hipertónica, la que nos interesa, han sido 2.222 pacientes, lo que equivale a un 52.96%. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que han sido más tratados con solución hipertónica. En el estudio esto lo van a encontrar con grupo de control. Este es nuestro estudio en inglés. Y la hipertónica van a encontrar con el grupo de análisis de causa, pero no me acuerdo la palabrita, es grupo de intervención. Este lo llaman grupo de intervención y este lo llaman el grupo de control, ¿ya? A la solución fisiológica. Entonces, según lo que aquí ha puesto él, nos dice estancia hospitalaria, ¿verdad? La estancia hospitalaria en el 1, con la solución fisiológica de 2 a 4 días, dice que no ha habido ni una disminución, o sea, ha disminuido 0 horas. ¿Y esto cuánto? Un 41% de la población que ha sido tratada con la solución fisiológica, ¿ya? O sea, la mayoría, este ha sido el 43.03% y aquí el 41% no ha disminuido, ¿entiendes? Y el otro supongo que ha aumentado, ¿ya? Después nos dice que los que han sido tratados con solución hipertónica, el 52.96%. Perdón, Dime. ¿supones que ha aumentado o dice que ha aumentado o que no ha pasado nada? No, aquí dice, o sea, no te dice cuánto en realidad la solución fisiológica, solamente te da que hay una disminución de la hipertónica en 10 horas. Y después, si lees un poquito más el artículo, te dice que el resto, el grupo de intervención se ha quedado de 1.8 a 7.4 días, ¿ya? Y nos dice que el grupo de intervención ha disminuido de 0.41 días, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ha disminuido 0.41 días del estándar normal. Y el estándar normal, como les había mostrado hace rato en el marco teórico, es de 3.3. ¿Entiendes? Entonces, a eso es a lo que le tienes que quitar las horas, ¿ya? Por eso aquí se los he puesto menos. ¿Por qué? Porque con la solución fisiológica ni una ha disminuido. Todos se han quedado más de 2 días. De 2 días a mayor. ¿No ve? Entonces ahí va, después nos dice que con la solución hipertónica, dice, los que han sido tratados con solución hipertónica,
Aquí les he puesto un 80%. ¿Por qué? Porque solamente nos dice que 1.867 pacientes han disminuido su estancia hospitalaria en 10 horas. Y esto de su total de su población sería el 80%. ¿De quiénes? De los que han sido tratados con solución hipertónica. ¿Ya? Ahora, si quieren saber este valor en el total, lo que tienen que hacer es una regla de 3 simple, ¿no? O sea, poner, si mi total en el primer estudio han sido 4.195, ¿cuánto? Y esto es mi 100%, ¿cuánto por ciento serán 1.867? Entonces ahí nos saldrá cuánto por ciento nomás ha aumentado de ese estudio o ha disminuido su estancia hospitalaria, pero del total de los que han sido tratados con la solución hipertónica ha sido el 80%, ¿ya? O sea, la gran mayoría. Eso es hablando de los 5 artículos, ¿no ves? No, este es hablando de uno solo. ¿Ese Solo. 80% no es acaso de los 5? No. Este 80% es del total de esto. O sea, esto pasaría a ser tu 100%, ¿no ve? Lo que del total sería un 52.96%, ¿no ve? Ahora vos dices, ¿por qué esto más que esto? Porque aquí estamos considerando esto como el total. Por eso, y como te digo, si quieres saber de 4.195, que ha sido el total del artículo, o sea, de todos, de los que han sido tratados con solución fisiológica y solución hipertónica, que no vendría al caso porque solamente estamos analizando lo que es la solución hipertónica, entonces esta población se convertiría en el total. ¿Entiendes? Ya, a ver, para un cachito. ¿La tabla de abajo qué es? Esto es gravedad, o sea, esto es esto, solamente que yo lo he hecho de otra forma, ¿ya? Ubicás, igual aquí tenemos los parámetros, digamos, solamente Claro, que yo lo he lo hecho que vos hiciste separado. en la derecha es con valores. Lo que yo he hecho a la derecha es con valores, exacto, Ujú. exacto. Entonces solamente es para que vean que aquí, por eso, esto se llama tabla de cota. De lo que ha visto él, que la mayoría, o sea, el 80% ha disminuido su estancia hospitalaria en 10 horas, él lo ha acotado en menos de 2 días. ¿Ya? ¿Entiendes? Y de estos que no ha disminuido En esta nada, tabla de cuota que dices S y H, ¿qué significa? Porque este es H normal y supongo hipertónica. hipertónica No, esta es la y la hipertónica. S, Normal. Solución, dice. Solución hipertónica, ¿no? Solución hipertónica. ¿Ya? sí, pero hay, por ejemplo, Su- cruz en hipertónica y también en S. Ya, Ah, este es el estudio 1, ¿no ve? Y con el estudio 1, aquí por eso nos dice que con los que han sido tratados con solución hipertónica han disminuido su estancia hospitalaria en menos de 10 horas. Y él lo ha acotado que del estándar ha bajado 10 horas, entonces ha disminuido la estancia hospitalaria. En la solución fisiológica, que es este rosado, este es el primer artículo, nos dice que ni uno, o sea, que no ha habido una disminución del estándar normal, que es de 2 a 4 días, entonces él lo ha acotado ahí. Entonces, en nuestro trabajo, uno solamente sería estas dos, que nos dice que la solución hipertónica ha habido una disminución de menos de 2 días en la estancia hospitalaria y con la solución o sea, la fisiológica, S es solución fisiológica. ajá, supongo que lo ha Ah, puesto ya, porque es solo es. salina. Ya, entonces estos son los valores, ¿no? O sea, ustedes ya saben, si nos pregunta tanto, el tanto por ciento del primero y tanto, si nos dice algo como el primero, o sea, prácticamente son como los resultados, ¿no? Y por favor, o sea, no se vayan directamente a ver el resumen, ya estos artículos son un poco complicados, así la verdad, o sea, muchas veces van a encontrar sus resultados, o sea, bien detallados en sus discusiones o bien en sus tablas o en otras cosas, ¿no? Entonces, búsquenlos bien a detalle. Entonces, para facilitar un poquito eso, yo he intentado hacer esta tablita, como se ha hecho la anterior, ¿no? Y también un poco para asegurarme. Entonces, eso. Entonces él lo ha acotado así en el 1. Entonces esto ya sería, según él, un 10%. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
¿verdad? Entonces, esto en una frecuencia relativa sería nuestro 100%. Por eso les decía hace rato, si nos pregunta cuál es el intervalo de confianza, no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque hemos utilizado 5 artículos de 5 artículos. No le hemos quitado 1, no le hemos quitado 2, o sea, para decir que hemos trabajado con un CI del 95, con un N de 5, digamos, ¿no? Más o menos, o sea, está el 100, ¿ya? Entonces aquí nos dice que esto primero ha sido un 10%. Pero nos vamos a analizar el segundo artículo. El segundo artículo nos dice que han tenido 183 pacientes, o sea, 183, no me acuerdo si son, pero todos los diremos pacientes, ya, porque la verdad hay algunos que te dicen historias clínicas, no me acuerdo si es este o este, pero te dicen son historias clínicas. Pero es lo mismo. ¿No ve? Entonces, 183 del total en el segundo artículo nos dice que solamente 8 han sido tratados con solución salina fisiológica y 143 han sido tratados con solución hipertónica. Pero este artículo tiene un detalle, que 17% de esta población total no ha recibido ninguno, ni el uno ni el otro, ¿ya? Entonces, si en el artículo ven que nos falta 1%, es este 17 que no ha recibido nada, ¿ya? Es ese 17 que no ha recibido nada. Entonces, ¿Cuál es el artículo 2? Es de Baena, no me acuerdo bien su nombre, pero Baena, es uno larguito, creo que tiene. Pero revísenlo bien. Ese es el artículo más complicado. Y como les había dicho la anterior reunión, ahorita no me acuerdo bien, así, pero del que más me acuerdo es el 1, el 3, el 4, el 8, creo, algo así, pero todos los que dicen con solución, micronebulización, solución hipertónica con no sé qué. ¿El 8? O no, o cuál es el 8, es que no me acuerdo bien por eso. Hay algunos que nos interesa. El 1, por ejemplo, es el principal, nos dice micronebulizaciones y creo que el 1 Pero es... no que habíamos tomado 5 artículos. Ay, me confundo. no, vos me estás confundiendo. Estamos hablando del artículo 2. El artículo 2 se llama de Baena. ¿Ya? El artículo 2 de Baena trata sobre los esquemas de tratamiento. Ya, si lees el título, dice esquemas de tratamiento utilizados en la bronquiolitis. ¿Ya? En este estudio hablan sobre todo lo que puedes administrar con la solución hipertónica. Todo. ¿Ya? O sea, ya sea como les había dicho, no va solo. Puedes administrar con bromuro, puedes administrar con corticoides, puedes nebulizar con otras cosas, qué sé yo. O sea, ahí en el documento está. Y en un esquema de sus resultados tiene un esquema de cuántos, creo que se han utilizado 10 tratamientos y nos interesan los que dicen con solución hipertónica, ¿ya? Esos son los que nos interesan. Y el que más valor tiene es el tratamiento número 1, ¿ya? Entonces, de ese tratamiento número 1 es de donde ha sacado su conclusión en esta 2, donde nos dice que 143 que han sido tratados con la solución hipertónica de 183, nos dice que han tenido una disminución de menos de 4 horas del estándar, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? O sea, y no nos dice, como en el primer artículo, solamente tantos han dado resultados. Aquí nos menciona que prácticamente todos han disminuido en menos de 4 horas, ¿ya? Entonces, eso significa eso. Y de esto se ha sacado los que han dado resultado con el tratamiento número 1, que sería el 46%, ¿ya? Entonces, ese 46% que ha sido tratado con el esquema número 1 en el estudio número 2 que nosotros hemos tomado en cuenta, ha sido el 46% y ese ha sido el que más eficacia ha tenido en la disminución de las 4 horas del estándar. Y el estándar para la estancia hospitalaria es de 3 punto tantos, ¿no? Y eso está el rato lo vimos en el marco teórico, ¿ya? Y entonces él lo ha acotado como que ha disminuido la estancia hospitalaria, ¿no ve? En menos de 2 días, porque ha disminuido menos de 4 horas de lo normal. Y nos dice que con la solución fisiológica, si leen el artículo, creo que es el que nos dice
que incluso han tenido hasta más de 12 días, ya han tenido internados más de 12 días, igual nos habla de niños en cuidados intensivos. Entonces nos dice que cero, no ha habido una disminución de 0 horas, ¿ya? Esto en el 4.37% más el 17% que les había dicho, que no ha recibido ningún tratamiento, ¿ya? Ellos se han quedado, pucha, esto lo he puesto mal, esa mayor de 4 días, perdón. Ay, qué gil soy. ¿Lo mueven ya? Porfa. Ya. Me he hueveado. Lo guardas y nos vuelves a enviar. Ya, está bien. Entonces él lo ha acotado como que nada, never. Se han quedado entre el promedio, ¿ya? Y algunos, los que no han recibido nada, ¿no ve? Estos se han ido a más días incluso, ¿ya? Eso nos quiere decir, y si buscan, y por eso yo he sacado algunos, como les he dicho, no hay porcentuales así, ya no hay datos tan específicos así. Muchos datos están en números y después están en letra, ya, y muchas cosas están confusas. Por ejemplo, el que más van a encontrar confusión va a ser en el 2 y en el artículo 3, que en sus resultados, como es comparativo, todo lo hacen con guiones. Ponen 90%, guión 86%, y ahí tienes que saber, digamos, cuál es de cuál, más o menos, y eso te guía, digamos, un poquito más leyendo, ¿ya? Eso. Entonces se lo ha puesto ahí. El artículo 3 es de Mujica, José Antonio. ¿Ya? No lo puedo compartir porque los tengo, la verdad, impresos. Se me hace más fácil